los riesgos de la hipertensión arterial no controlada y la fibrilación auricular. Mencionar no tengo ningún conflicto por declarar. Bueno, como manera de introducción, hablar un poco de lo que es la prevalencia de hipertensión arterial. Como bien se viene discutiendo en el transcurso del día, la hipertensión es una enfermedad altamente prevalente en ambos géneros y esta va a incrementar a través de los años, llegando a series que incluso casi el 40-50% de la población es hipertensa. Por otro lado, la fibrilación auricular es otra entidad altamente prevalente. Es la arritmia sostenida más frecuente en el mundo entero y se describe que la prevalencia va a incrementar también con la edad, incrementando de 0,1% en la población menor a 55 años, llegando hasta un 9% en mayores de 80 años. Todo a lo largo de la vida, la población tiene un riesgo de desarrollar fibrilación auricular de aproximadamente el 16%. La hipertensión arterial y la fibrilación auricular son dos problemas de salud pública. Estas dos entidades están muy correlacionadas, van muy de la mano con lo que es la edad. Es así que estas dos comparten factores de riesgo comunes. Dentro de ellas tenemos la edad, el género, la raza, sobre todo la raza negra, historia familiar, predisposición genética, obesidad y sobrepeso, apnea del sueño, y se describe también un componente de estrés oxidativo, inflamación y disfunción endotelial. La hipertensión arterial per se ha sido considerada como un factor de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular. Si nosotros vemos los grandes estudios que se nos traían, que se llevaron a cabo con los DOACs, vemos que la población constituye casi el 93%, o llegando alrededor del 90% de todos estos ensayos clínicos. La gran mayoría de los estudios se describe que en pacientes con fibrilación auricular ya establecida, la fibrilación auricular va a estar presente entre un 60 a 90% de este grupo poblacional. Estas dos entidades dijimos que comparten factores de riesgo comunes, ya antes descritos, y a su vez la hipertensión arterial va a tener una serie de características. Dentro de ellas tenemos la activación simpática, la activación del sistema renina-angiotensina, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica, que va a conllevar a insuficiencia cardíaca, contracción de eyección preservada, engrosamiento arterial y enfermedad renal. A su vez, o por su lado, la fibrilación auricular se desarrolla en base a fibrosis atrial. Esta puede conllevar al inicio de la fibrilación, va a haber recurrencia de la fibrilación auricular en el contexto de hipertensos y sobre todo mal controlados, y esta entidad va a conllevar a progresión y empeoramiento de la fibrilación auricular, consecuentemente incrementando el riesgo de eventos cardiovasculares mayores versus a pacientes que no tienen fibrilación auricular, hipertensos sin fibrilación auricular. Estas dos entidades comparten múltiples factores de riesgo, tanto además epidemiológicamente, y habíamos dicho que van a desarrollar o van a conllevar finalmente a eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuál es el mecanismo por los cuales la hipertensión va a favorecer el inicio de la fibrilación auricular? Esta hipertensión, engrosamiento de la pared, rigidez de la misma, disfunción diastólica, que va a conllevar a una serie de alteraciones en la pared auricular, incremento de presión, rigidez, fibrosis en la misma, conllevando a crecimiento, y la gran descrita, ya hay una guía misma de lo que es la cardiomiopatía auricular y consecuentemente fibrilación auricular.
Este es el mecanismo por el cual un hipertenso llega a ser fibrilador. Sin embargo, también se ha descrito dentro de este contexto el gran papel que tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Veamos todos los efectos que tiene el incremento de la angiotensina 2 y cómo va a conllevar a la fibrilación auricular. Hay progresión o alteración de la función endotelial, incremento del volumen miocitario, fibrosis intersticial, las alteraciones en la pared auricular, conllevando a un remodelado eléctrico. A su vez, genera isquemia, anormalidades en la conducción y finalmente todo esto nos va a conllevar a fibrilación auricular. Es muy importante que nosotros cuando tenemos pacientes fibriladores hipertensos veamos el gran papel que cumple la angiotensina 2 para la génesis de la misma. Ya los grandes estudios de los diferentes fármacos demostraron cómo es la mayor incidencia de fibrilación auricular mientras sea más alto tanto la presión sistólica, en esta que es en el on-target y el tracent, demuestra más la presión sistólica y la presión de pulso como los principales factores para la génesis de la fibrilación auricular. Sin embargo, múltiples estudios posteriormente también demostraron que el incremento de la presión arterial diastólica incrementa a su vez la incidencia de fibrilación auricular. Mientras tenga el paciente mayores niveles de presión arterial, la incidencia de fibrilación auricular será mayor. Y a su vez no solamente en pacientes hipertensos, sino también veamos publicaciones en aquellos que tienen presiones por las que fueron considerados prehipertensos o en el límite alto de la normalidad. Veamos cómo disminuye la tasa de sobrevida en aquellos pacientes que tienen presiones, por ejemplo, 128/38. Cuando el paciente tiene este nivel, va a incrementar el riesgo hasta 1.5 veces el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. A su vez, presiones arteriales diastólicas mayores a 80 también nos incrementa casi hasta 2 veces el riesgo del desarrollo de fibrilación auricular. Veamos cómo en los diferentes tipos de presión, y no solamente habíamos dicho hipertensos, prehipertensos, sino también aquellos hipertensos mal controlados, con terapia y más aún si están sin terapia, incrementa el riesgo de fibrilación auricular. Ya se ha descrito, incluso esta publicación que data incluso desde el 2008, nos hablaba de una curva J respecto al riesgo de desarrollo de fibrilación auricular, tanto en la presión arterial sistólica como en la presión arterial diastólica. Esta es una publicación muy interesante que trata de, incluye a más de 2.100 pacientes que fueron evaluados con mapa y en el cual se describe, estos pacientes hacen la comparación, control en consultorio versus el control en domicilio. Pacientes que son pacientes no hipertensos, pero que están en la consulta o fuera, pacientes enmascarados, la hipertensión enmascarada tiene hasta el doble de riesgo de desarrollo de fibrilación auricular, que es muy similar a aquellos hipertensos mal controlados, no así aquellos pacientes que son hipertensos de bata blanca. Estos dos grupos, o sea, los hipertensos enmascarados y los hipertensos mal controlados, sin control de la presión, son los que tienen peor pronóstico. La incidencia de la fibrilación auricular, a su vez, no solamente se basa en estos hipertensos, diastólicos o sistólicos, sino esta será mayor el desarrollo de fibrilación auricular cuando ya hay
daño de órgano blanco. Se describe así: si ya hay hipertrofia según género, ¿no? Calculado según género, el riesgo puede llegar a ser incluso hasta 20-25% del desarrollo de incidencia de nuevo de la fibrilación auricular. No solamente implica la masa, sino también a mayor diámetro de la aurícula. Mayor diámetro de la aurícula y mayor masa del ventrículo izquierdo, habrá mayor desarrollo y cronicidad de la fibrilación auricular. Habíamos dicho, esta combinación se considera como una combinación peligrosa. Ambas entidades nos llevan a eventos cardiovasculares mayores. Por un lado, veamos los resultados adversos, incrementan en ambos, y en ambas entidades nos va a incrementar además el riesgo de estos eventos fatales. Es así que se describe, o tenemos a la mano, diferentes scores clínicos que se pueden aplicar a la población para decir si esta población puede o no desarrollar fibrilación auricular. Veamos que estos tres scores, por ejemplo, consideran a la hipertensión. La hipertensión siempre va a estar metida como un factor de riesgo que va a predisponer a la población para el riesgo de fibrilación auricular. Y no solamente si es hipertenso o no, sino también si está tratado y si está bien o mal controlado. A su vez, estas dos entidades, habíamos dicho, incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, pero estas dos entidades van además muy de la mano para incrementarnos el riesgo, no solamente de eventos cerebrovasculares, sino también nos incrementa el riesgo de sangrado, tanto así como todos lo conocemos, que la hipertensión va a constituir un factor de riesgo en las escalas cuando nosotros iniciamos o decidimos para la anticoagulación de un paciente de alto riesgo cardioembólico. La hipertensión arterial está metida no solamente en el riesgo de cardioembolismo, sino también es un marcador en el riesgo de sangrado. Y cuando nosotros utilizamos el riesgo de SAM-TTR para ver si nos favorece o no el riesgo de antagonistas de vitamina K versus DOAC, aunque ahora la mayor tendencia es al uso de un DOAC, pero si el paciente no va a poder comprar, nosotros podríamos usar esta escala para evaluar si podría ser candidato o no. Pero veamos que en estas escalas de embolismo y riesgo de sangrado, la hipertensión arterial también es un factor muy importante que siempre lo tenemos que considerar. No solamente la hipertensión nos incrementa el riesgo de la fibrilación, sino cuando nosotros tratamos al paciente fibrilador post tratamiento del ritmo, como es la ablación por radiofrecuencia, la hipertensión arterial es un marcador de recurrencia de fibrilación auricular post-ablación. Veamos estos porcentajes. Los hipertensos mal controlados o no controlados tienen alto riesgo de recurrencia, por más que la fibrilación auricular y la ablación haya sido desarrollada de la mejor manera con la tecnología, con la mejor tecnología disponible, pero si el paciente no está controlado, la hipertensión no está controlada, nos va a incrementar el riesgo de recurrencia, disminuyendo la tasa de éxito de este procedimiento. Por otro lado, si nosotros tratamos al paciente hipertenso, si logramos reducir los niveles de presión arterial, veamos que el riesgo de fibrilación auricular o el riesgo que va a tener este paciente va a ser mucho menor. Con reducir la presión arterial sistólica menor a 130, logramos una reducción del riesgo de fibrilación hasta casi un 40%. Y si lo reducimos entre 130 y 141, reduce casi un cuarto del riesgo de fibrilación auricular. O sea, es muy importante además tratar a los pacientes hipertensos
lograr objetivos. La guía nos recomienda un nivel de menor a 130/80 en pacientes que tienen fibrilación auricular. Por otro lado, este es una publicación reciente. Este es un grupo de pacientes a quienes se les hace ablación por radiofrecuencia de las venas pulmonares, y veamos que los que tienen peor pronóstico, menor sobrevida, fueron aquellos pacientes que tenían, los del grupo 3, los que tenían niveles de presión más alta, insistiendo en el objetivo de un buen control de la presión en pacientes post-ablación. Finalmente, últimas publicaciones, se habla mucho, si bien es cierto, solo hay una frase muy chiquita que lo describe la guía de fibrilación auricular, pero ahora se describe que para optimizar el tratamiento de un paciente hipertenso, fibrilador y que no consiga buenos controles de la presión arterial, la denervación renal es mucho más efectiva si lo asociamos a la ablación de venas pulmonares, si comparamos con solamente hacer la ablación de estas venas, valga la redundancia. El manejo de la fibrilación lo tenemos claro, el ABC que han salido en las guías. Recordemos siempre que el control del de los factores de riesgo cardiovascular, a la cabeza, la hipertensión arterial, es el pilar de tratamiento para pacientes con fibrilación auricular. Y este manejo es multidisciplinario. Fibrilación e hipertensión arterial no solamente es manejo del cardiólogo o del electrofisiólogo. Tenemos que hacer un manejo multidisciplinario e incluir a diferentes tipos, nutricionistas, enfermeras, cuidado de atención primaria. Entonces es muy importante este manejo multidisciplinario para optimizar el manejo de la hipertensión y prevenir y mejorar los resultados en lo que es fibrilación auricular. Gracias.